Bueno, para empezar esta línea del tiempo, vamos a remontarnos hacia el año 1610, en donde se funda la primera universidad jesuita en Córdoba. Fue la primera universidad privada en donde se encargaban de preparar curas. En 1789, el Estado se hizo cargo de la educación y de la Iglesia. Al Estado le convenía educar para que haya menos analfabetismo en el país. Después, en 1793, estuvo la emancipación católica, que tenía como por objeto eliminar muchas de las restricciones impuestas por los católicos. En 1821 se inauguraba la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Ahora vamos a pasar al año 1880, donde en ese entonces el presidente era Nicolás Avellaneda y puso bajo su jurisdicción federal el territorio de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. En ese mismo año asume como presidente Julio Argentino Roca, y es donde empieza el régimen oligárquico. El Estado oligárquico es una política de una forma de gobierno en la que el poder político está a manos de pocas personas. Generalmente están los que tienen clase alta, que es la gente que manda. Y también en 1880 estaba la generación del 80. En ese entonces también estuvo la generación agroexportadora, que se basaba en la producción de materias primas para abastecer la demanda de mercados extranjeros, además de proveer en el mercado interno. La mayoría de la producción venía del campo, por lo que se fortalecían los estancieros. En 1881 se firma el Tratado de Límite entre Chile y Argentina. El poder ejecutivo elegía a las autoridades. Ahora, en 1882 surge el primer Congreso Pedagógico, que era una convocatoria que se realizó para debatir públicamente sobre la situación de la educación pública. Se debatía acerca de las ideas y de los principios con los que se tenía que regir la educación pública. En 1883 se realiza el primer censo educativo, donde se recaudó información sobre el número de niños de entre 5 y 14 años que recurrían a la escuela. En 1884, el 8 de julio, se promulgó la Ley 1420 de Educación Común, para que sea gratuita, laica y obligatoria. Desde ese entonces, Argentina empezaba a recibir inmigrantes. También empezó la enseñanza mixta religiosa, que en ese entonces ya estaba a cargo del Estado. 1885. La conquista del desierto fue una operación militar en contra de los pueblos indígenas, que se llevó a cabo en el año 1878 y 1874 en Argentina, para extender las fronteras del país y apoderarse de las grandes extensiones de tierra en las que habitaban los indios. Ahora vamos a ir al año 1898, en donde se funda el Colegio Adventista del Plata, en la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Libertador San Martín. Ahora vamos a trasladarnos al año 1940, en donde ya había un Estado benefactor, que es un conjunto de decisiones o acciones que se llevan a cabo por el Estado,
con el fin de satisfacer las necesidades de la población a través de la riqueza y la inversión del gasto público en la mejora de los aspectos sociales y económicos. En ese año, en 1940, llega Perón desde el exterior y recibe un cargo de coronel en el gobierno de Ramón Castilla. En 1946 asume como presidente de la Nación Juan Domingo Perón, que impone políticas que promueven la industrialización y la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores y la ampliación de los derechos políticos, laborales, culturales y sociales. También ese año se sancionó la ley de voto femenino, que permitía que las mujeres puedan votar libremente. Ahora vamos a ir al año 1952, que en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, que había iniciado el 4 de junio de 1952, cuando asumió oficialmente su segundo mandato, que finalizó el 16 de septiembre de 1955, a raíz de un golpe de Estado que impulsó una dictadura militar, ya que había diferencias con la oposición y no estaban de acuerdo con las ideas de Perón. En ese tiempo la educación era muy baja. 1955. El golpe de Estado en Argentina cívico-radical derrocó al gobierno de Perón y se estableció una dictadura. Hasta ese entonces ya existían 6 universidades en Argentina, situadas en Córdoba, La Plata, Buenos Aires, Tucumán, el Cuyo y el Litoral. En 1970 surgieron las universidades privadas. En 1978, Argentina venía de un golpe de Estado y eran gobernados por las Fuerzas Armadas de Videla, que en ese entonces era el presidente de la Argentina. Surge la Ley de Transferencia 21809, que buscaba la descentralización y que cada provincia pueda manejar la educación a su manera. En 1980 se realizó el primer censo en Argentina. Este periodo en la Argentina fue de mucho terrorismo del Estado, lo cual culminó la última dictadura cívico-militar en donde la educación estaba en deterioro. En 1983, Raúl Alfonsín toma el poder como presidente de la nación, con el objetivo de volver a la democracia. Tras la dictadura de 1976, esto se conoce como el proceso de reorganización nacional. En ese mismo año se realizó el segundo Congreso Pedagógico de la mano de Raúl Alfonsín, que culminó en la Asamblea de 1988. En 1989 se sancionó la Ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado, que permitió la privatización de un gran número de empresas y de la disolución de diversas entes públicos como YPF, ferrocarriles, aerolíneas argentinas, empresas de agua, luz y gas. En 1990 entramos en el Estado neoliberal, que es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. O sea que el Estado no interviene mucho. También podemos decir que el liberalismo apoya la libertad económica y el libre mercado, cuyos pilares incluyen la privatización y la desregulación.
En 1990 asume Menem como presidente de la nación. Empieza el Estado neoliberal y hubo una fractura en la educación, en lo cual en la primaria había demasiados estudiantes, muy diferente a lo que pasaba en el secundario y en la universidad, que carecían de estudiantes. En 1991 comienzan las escuelas públicas y las escuelas privadas, lo cual algunas dependen del Estado y otras no dependen del Estado. 1992. Después de años se aprueba la Ley de Transferencia 24049 para que las provincias puedan tener participación. 1993. La Ley Federal de Educación número 24195 fue una legislación argentina que regulaba el derecho de enseñar y de aprender en todo el territorio nacional. Esta ley fue sancionada el 14 de abril en la presidencia de Menem, en la cual se pudo llegar a organizar la educación. Ahora vamos al año 1995, que la Ley de Educación Superior, o la Ley 24521, rige que las instituciones de la educación superior universitaria o terciaria no universitaria del sistema educativo de Argentina. Esta ley fue sancionada el 20 de julio de 1995 y fue promulgada el 7 de agosto del mismo año, durante la presidencia de Menem. Esta ley se trata de garantizar los niveles de calidad y excelencia, que sea equitativa y que asegure la igualdad de oportunidades. En 1996 se crea el CONEAU, que busca asegurar y mejorar la calidad de las carreras y de las instituciones universitarias, por medio de la evaluación y de la acreditación de la calidad universitaria. 1999. Entramos en el estado post-neoliberalismo y donde está la ampliación de desigualdades. En ese tiempo hubo mucha pobreza y desigualdad en el país. En el año 2003, las elecciones presidenciales dieron lugar el 27 de abril, mencionando como presidente a Néstor Kirchner. 2006. Se promulgó la Ley de Educación Nacional 26206. Regula el derecho de enseñar y de aprender en todo territorio nacional. Es la ley que reemplazó a la Ley Federal de Educación, que estaba en vigencia desde 1993. En esta línea del tiempo tuvimos 4 tendencias. La primera tendencia era la que se basaba en expansión de la educación, en donde la educación se hizo obligatoria. En la segunda tendencia, que fue de 1885 a 1890, se deterioró la educación, al no haber personas que estén capacitadas para educar, al igual que la tercera tendencia. La cuarta tendencia es la descentralización. Argentina tiene 3 niveles de estados, que son el nacional o federal, el provincial o regional y el municipal o local.